Bendiciones, iglesia. Damos gracias a Dios por el hecho que nos permite estar unidos en este altar de enseñanza, un altar donde aprendemos o conocemos o recordamos algo que nosotros ya sabíamos. En este caso y para esta noche vamos a hablar acerca del primer viaje misionero de Pablo. Todos conocemos que este apóstol hizo 4 viajes misioneros y vamos a estarnos enfocando en el primero. Pero antes de ver más a fondo este primer viaje y de ver las ciudades por que él transitó y sucesos que le ocurrieron ahí, vamos a ver datos generales de la vida de Pablo. Y ahí tenemos estos datos generales de la vida de él. Hay más, ¿verdad? Pero quise tomar estos. Y empezamos diciendo que Pablo era un fariseo. Todos sabemos de que en ese entonces habían estaba la secta de los fariseos, también de los saduceos, ¿verdad? Pero Pablo pertenecía a la de los fariseos antes de convertirse al cristianismo. También era ciudadano romanos. Ahí tenemos sus citas, Hechos 22, el 25 al 28, nacido en Tarso. Y también se dice que fue instruido por Gamaliel. Esta cita sí la voy a leer, que es Hechos 23, 3, que dice 22.3, perdón. Hechos 22.3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. También Pablo, todos conocemos, ¿verdad?, que era uno de los principales perseguidores de la iglesia. Incluso su conversión fue, ¿verdad?, cuando él iba directamente a perseguir. Él encarcelaba cristianos. Entonces ahí la cita, ahí la tenemos, que es Hechos 9 del 1 al 3. Solo voy a leer estos versículos que dice: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bien, y también pues Pablo, o cuando todavía era Saulo, estaba presente cuando apedreaban a Esteban. Eso está en Hechos 7:58. Bien, después de ver esos datos generales de la vida de Pablo, vamos a ver esto. Este mapa a escala yo lo he puesto porque en forma de introducción directamente a lo que es el tema, quiero que veamos la región o el lugar donde fue el primer viaje misionero de Pablo. Y tenemos que ahí primeramente empezó aquí, ¿verdad?, en este punto que es Antioquía de Siria, donde él empieza y emprende su viaje hacia todos estos lugares. Vean todos esos puntitos, esas rayas rojas, donde él va, ¿verdad? Ahí están los puntos de las ciudades, los puntos azules marcados donde él fue, donde él regresa a su lugar de partida, que fue en Antioquía de Siria. Ahora bien, ¿por qué he puesto este mapa de escala? Porque quiero que veamos en este mapa el lugar exacto también donde está ubicado el primer viaje misionero, porque muchos cuando vemos en las Biblias al final aparecen a veces los mapas, pero solo nos muestra la porción o esta imagen que están viendo ahorita. Ahora vamos a pasar a otra lámina donde vamos a tener un mapa más amplio. Vea, ahí el mapa ya está más alejado y ya aparecen lugares como Albania, Grecia, Bulgaria, donde incluso hay misioneros predicando. Ya aquí abajo aparece lugares como Israel, aquí Armenia, Azerbaiyán, ¿verdad? Ya este es un mapa actual. Y ahí pues tenemos otro mapa de escala que, si ustedes se fijan, ya la imagen se va alejando. Pero aquí siempre aparece marcado el lugar del primer viaje misionero de Pablo.
Entonces aquí aparecen países como Ucrania, Alemania, Italia, aquí Libia, Argelia, Egipto, y vamos a ver otra imagen donde tenemos más lejos lo que es el lugar donde se desarrolló el primer viaje. En esta parte de aquí siempre se ven las rayas y los puntitos azules que son las ciudades, pero si usted se fija aquí ya aparece África, Níger, donde hay misioneros, Argelia, Libia, Egipto, y aquí aparece Portugal, aquí España, Francia, que todo esto prácticamente es Europa. Entonces, pero siempre se ven esos puntitos azules y esa rayita roja que nos marquen el lugar donde se llevó a cabo este evento. Seguimos con otra imagen, y si usted se fija aquí tenemos un mapa de lo que es bueno, aparece unos continentes aquí, ¿verdad? Aquí, por aquí en este punto estamos nosotros, que es el continente americano. Por aquí en este punto donde estoy señalando con la flechita, aparecemos nosotros, y vean la distancia que hay de este lugar donde se hizo o se efectuó el primer viaje misionero de Pablo. Siempre aparecen ahí los puntos azules que son las ciudades, y las rayitas rojitas que son indican las líneas, ¿verdad? O los lugares por donde tuvo que pasar para llegar a las ciudades. Entonces vean, aquí tenemos la distancia, y aquí tenemos, quizás este mapa nos da una vista más amplia de donde se realizó el primer viaje misionero, ¿verdad? Que es en esta parte del mundo. Ahora vamos a ir dejando ya este mapa de escala, solo quería que tuviéramos un panorama más amplio, ¿verdad? De dónde fue esto. Ahora vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos un mapa pictórico del primer viaje de Pablo, y digo pictórico porque aquí no es como tener un mapa en relieve, ¿verdad? Donde se ven las montañas, lagos más definidos, sino que aquí solo es pictórico. Entonces, si usted se fija, aquí tenemos, este es el mapa que vamos a estar utilizando en todas las diapositivas que yo voy a ir pasando, para que podamos ir viendo las ciudades. Bien, vamos a empezar con lo primero, y es desde donde parte Pablo en su primer viaje misionero. Dice la palabra de Dios en Hechos 13, del 1 al 5, podemos encontrar esto. Algunas citas las vamos a leer, otras no. Dice que Bernabé y Saulo son los dos misioneros, ¿verdad? Que hacen este viaje. Ahí están. Primero dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esto fue cuando primero ellos parten de Antioquía de Siria a Seleucia. Aquí veamos en la imagen lo siguiente: aquí está Antioquía y está Seleucia. Aquí prácticamente ellos parten aquí en tierra a ese lugar, porque aquí tomaron, obviamente tuvieron que tomar un barco, ¿verdad? Para llegar a lo que es a Salamina, que es el primer lugar donde ellos predican. Ya esto, Salamina, es en la isla de Chipre, ¿verdad? Entonces aquí ellos parten, y desde Seleucia hasta Salamina, de Antioquía hasta Salamina, hay 233 kilómetros, eso sí, en línea recta, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Tenían a Juan de ayudante. Eso fue cuando partieron de Antioquía a Salamina, y también pues ahí se dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Bien, eso fue su punto de partida, ¿verdad? Antioquía de Siria, hay que tener en cuenta, porque ese es Antioquía de Siria, y después ellos llegan a otra Antioquía, pero ya no es de Siria. Vamos a ver a quién pertenece. Entonces ellos parten de ahí, ¿verdad? Y recorren 233 kilómetros. Luego tenemos que en Salamina, pues de Salamina a Pafos hay un aproximado de 150 kilómetros. Siempre, si ustedes se fijan, esto amarillo es una isla, que es la isla de Chipre. Ahí predican en Pafos también, Salamina y Pafos. En Pafos, el suceso que marca Pafos es que Elimas el mago queda ciego, ¿verdad? Esta cita, si la vamos a leer, es un acontecimiento. Yo digo una cosa, de los muchos que les pasaron a ellos ahí, ¿verdad? Pero imagino que no son todos, porque si no, no alcanza Hechos
pero sí están los más importantes. Entonces veamos, Hechos 13:11 dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. También pues otro suceso importante es que el procónsul, viendo lo que sucedió, creyó maravillado de la doctrina del Señor, dice la Biblia. Entonces también en Pafos se le comienza a llamar a Saulo, ¿verdad? Por Pablo. Eso está en el 13:9. Usted le puede ver también ahí, ¿verdad? Que a Saulo se le empieza a llamar Pablo. Entonces tenemos, vea, ya tenemos la ciudad que él visitó, que es Pafos. Bien, siguiendo, después él parte de Pafos en Chipre, pasa a Perge de Panfilia. Y aquí pues en Perge cuando iban, hay que tener en cuenta esto, no se tiene registro que hayan predicado directamente ahí, porque dice Hechos 13:13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces después sí, ¿verdad? Regresan y predican, incluso la Biblia lo deja en claro. Pero hay un acontecimiento que dice que Juan regresa a Jerusalén. Pero aquí hay que tener un dato muy importante. Este Juan no hay que confundirlo, porque muchos pueden pensar: Juan es Juan el apóstol, ¿verdad?, que anduvo con Jesucristo. Y no, es Juan Marcos, sobrino de Pablo. Y él es quien se regresa, que salió junto con Bernabé, pero se regresa, ¿verdad? Entonces regresa a Jerusalén. Es Juan Marcos, sobrino de Pablo, no Juan el apóstol. Hay que tener ese dato muy importante, ¿verdad? Ahora bien, de aquí de Pafos a Perge de Panfilia recorren 270 kilómetros en mar, ¿verdad? Ahí ya no es en tierra, sino que es en mar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, después de Perge, les decía, la Biblia solo menciona que llegaron y después parten a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Recorren 145 kilómetros siempre en línea recta. ¿Y por qué digo línea recta? Porque fíjense que si nosotros viéramos lo que es un mapa en relieve, nos damos cuenta que todas esas ciudades son regiones montañosas. Entonces, en línea recta yo digo que son 145 al hacerlo con una escala, pero puede ser más, porque no se fueron en línea recta, no había un camino recto, ¿verdad? Probablemente tuvieron que rodear alguna montaña, subir una montaña, volverla a bajar. Entonces 145 kilómetros, digo yo, es un aproximado, pero fueron más, ¿verdad? Entonces ese dato también es bien importante tenerlo. Ahí está Hechos 13 del 16 al 41. Ahí tenemos esta cita. Se dice que un hecho importante es que da un mensaje en una sinagoga, y fue un discurso muy extenso, muy largo, y a raíz de ese mensaje creen muchos gentiles. Y fíjense que cómo son las cosas, ¿verdad? Lo que todo misionero sufre. Allí por primera vez la Biblia dice eso, ¿verdad?, que ellos fueron expulsados de ese lugar. Fueron expulsados, ya empiezan ellos a sufrir, ¿verdad? Pablo a sufrir lo que él hacía antes, quizás, o lo que los apóstoles sufrieron, ¿verdad? Porque vea lo que dice el 13:50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y ya a ver que gente de esta misma de Antioquía son los que participan en el Listra, en un acontecimiento que ya lo vamos a ver. Entonces bueno, pero ellos se van gozosos y llenos del Espíritu Santo, porque ellos andan cumpliendo
el trabajo que se les fue encomendado. Lo bueno es que muchos gentiles creyeron, ¿verdad?, a la palabra de Dios en Antioquía de Pisidia. Ahora, de Antioquía de Pisidia, ellos pasan a Iconio. Y ahí se tiene que, hay un aproximado de 125 kilómetros, siempre en línea recta. Ahí tenemos la cita de referencia, esos 13:50-51. Ahí pues se menciona que creyó una multitud de judíos y griegos. Vea, siempre ellos predicando, siempre la gente creyendo al mensaje de salvación. Entonces había victoria, ¿verdad?, en estos hombres. Bueno, y vea lo que dice ahí, que huyeron, dice, de ese lugar. También porque aquí en Iconio, le voy a leer el 14:6, dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Porque el 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarle a apedrearlos, el 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. También tuvieron que huir de ese lugar, de aquel de Antioquía fueron expulsados, y de Iconio tuvieron que huir, ¿verdad? La persecución siempre de estos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces huyen y van a Listra. Bien, vamos a ver, ahí ya tenemos el mapa siempre, vean, aquí tenemos Antioquía, Iconio, y de Iconio pasan a Listra. De Iconio a Listra es el camino más corto que ellos tienen, aparentemente, ¿verdad? Porque ya vamos a ver aquí adelante. Son 45 kilómetros, vean, de Iconio a Listra, son 45 kilómetros lo que recorrieron. Eso lo podemos ver en Hechos 5 y 6. De 14, 5 y 6. Que ellos, cuando ellos parten, que huyen de Iconio a Listra. Bien, ¿cuáles acontecimientos marcan su estadía en Listra? Es que un cojo de nacimiento es sanado, y a raíz de eso, ¿verdad?, a Bernabé llaman a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque decían son dioses, ¿verdad? Y también pues hay un acontecimiento donde ellos sí ya sufren, ¿verdad? Que Pablo es apedreado. Y por eso le decía, porque si usted se fija, de Antioquía salen expulsados, y en Iconio ya les querían agredir. Y vea lo que dice el 14-19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. No lo pudieron hacer en Antioquía, lo expulsan. No lo pueden hacer en Iconio, pero siempre ven judíos de esos dos lugares los persiguen, ¿verdad? Porque no se o los persiguen, o quizás gente que estaba de esos lugares ahí que escucharon, ¿verdad?, quiénes eran ellos, traen esto ya en contra de ellos y los apedrean ya directamente. Entonces, como les digo, puede ser que los hayan seguido hasta ahí, o gente de esos lugares que ya estaba ahí, ¿verdad?, viviendo en ese lugar. Pero ya enfrentan una situación ya no solo de escuchar que les querían hacer daño, sino que ya directamente apedrean a Pablo. Entonces, pero eso ya no les importa, ¿verdad? No les importa, porque dice que él se levantó y nuevamente entró a la ciudad. Y al día siguiente salen para Derbe. Y de Listra a Derbe hay 55 kilómetros. Entonces ahí siempre siguen haciendo discípulos. Solo vean una cosa, a pesar de que ya enfrentaban dificultades como predicadores, como evangelistas, misioneros, no se detienen en su obra, o más bien dicho, en lo que Dios les encomendó. Ellos siguen haciendo discípulos a pesar de las adversidades. Entonces, eso tenemos en Hechos 14:20 que dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y Bernabé también nos dice, hey, a mí también me va a pasar esto, mejor me regreso, ¿no? ¿Verdad? Y también andaba la parte de Pablo. Entonces, vamos a ver, vean, ya tenemos aquí, si usted fue haciendo la cuenta, cuántos kilómetros ya recorrieron esos hombres, ¿verdad? Y cuántas cosas ya habían sufrido. Ahora, vamos a ver el regreso. Dice que en el regreso está desde Hechos 14, 21, 25, usted le puede leer, pero dice, pasaron primero, ¿verdad? Después de Derbe,
regresan a Listra, después pasan a Iconio, después se van para Antioquía de Pisidia y bajan hasta Perge. Pero ahora una pregunta, imagínese usted, si a usted de un lugar lo expulsan, si a usted de un lugar lo apedrean, si a usted de un lugar huye porque le quieren hacer algo y regresa. ¿Pero por qué regresaron? Porque ellos, dice que, vea lo que dice la Biblia, confirmando los ánimos porque dice el 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad que era Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vea por qué pasaron a esos lugares donde ya habían sufrido ellos. Pasaron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No pasaron quejándose ni dijeron: no pasemos por ahí porque ya nos apedrearon, nos han hecho mala cara, nos han hecho aquí. Sino que el amor por las almas y por cumplir ese mandato de Dios, ellos pasan nuevamente por esas ciudades, ¿verdad? Se regresan a esas ciudades. Entonces, bien, ese es el regreso hasta Perge. Recuerden, y yo les decía, en Perge no había un registro antes de que ellos hubiesen predicado ahí, ¿verdad? Pero en el 25 dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Entonces, después de Perge salen para Atalía. Vean, aquí aparece el mapa, en el lado izquierdo aparece el mapa. Salen de Perge para Atalía, ¿verdad? Aquí está. Y ahí pues es un recorrido muy corto de 25 kilómetros en línea recta. Eso está en Hechos 14:25, dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y ahí siempre pues predican la palabra de Dios. Bien, entonces hemos visto todas las ciudades por las que Pablo anduvo en su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé anduvieron, acontecimientos que marcaron su visita a esas ciudades. Yo siento que todo queda en segundo plano cuando se cumplió la gran comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos, que fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Cumplieron la gran comisión, y lo demás pues son sufrimientos que como siervos de Dios llevaron. Incluso Pablo tuvo que vivir en carne propia lo que él hizo antes, ¿verdad? Pero él creía en Dios. Ahora, bueno, aquí aquí es el regreso, ¿verdad? Cuando salen de Atalía a Antioquía de Siria por mar. Son 450 kilómetros los que hay de Atalía a Antioquía de Siria. Y pues cuando llegan dan el reporte y dice, eso lo puse textual como lo dice la Biblia: refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces ellos iban gozosos, ¿verdad? Iban gozosos porque a pesar de todo lo que pudieron haber padecido, se cumplió con la gran comisión. Ahora ya antes de finalizar, quizás como manera de retroalimentación, ¿verdad? Tenemos que ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla, aquí siempre se mostraba lo que es el mapa en pequeño, ¿verdad? Pero vean, aquí está, es parte de Antioquía, Seleucia. De aquí no se tiene registro que hubiesen predicado, sino que solo parten de aquí a Salamina, ¿verdad? De Salamina a Pafos. Salamina y Pafos se encuentran en la isla de Chipre. Después de Pafos parten a Perge, después a Antioquía de Pisidia, después a Iconio, luego a Listra, luego de Listra a Derbe. De Derbe, que fue su última ciudad, regresan nuevamente a Listra, luego de Listra a Iconio, de Iconio a Antioquía de Pisidia, y Antioquía de Pisidia a Perge. Aquí predican, luego van a Atalía, y de Atalía se van para nuevamente a su punto de partida, que fue Antioquía de Siria. Bien, entonces estas son las ciudades del primer viaje misionero de Pablo conjunto con Bernabé. Y vamos solo ya a lo último para terminar esta enseñanza, que es lo siguiente. Vean, ahí dice: total de kilómetros recorridos solo en la ida fueron 1023 kilómetros.
pero solo en la ida desde Antioquía de Siria hasta Derbe, que fue la última ciudad que visitaron. Vea, de aquí, si nos vamos de Antioquía y nos vamos por tierra hasta Derbe haciendo este recorrido que yo le estoy señalando, probablemente hay pocos kilómetros, ¿verdad? Pero ellos pasaron por aquí por predicar la palabra de Dios. Entonces, solo ahí en ese recorrido hay 1023 kilómetros de ida. Pero como yo le decía a usted, quizás pasaron montañas, rodearon montañas, los kilómetros recorridos se alargan más. Y si ponemos los de cuando regresaron, obviamente nos salen más, ¿verdad? Nos salen más kilómetros recorridos por ellos. Entonces, prácticamente, quizás nos salieran más de 2000 kilómetros recorridos. Pero aquí tenemos prácticamente esta enseñanza. Espero que nos haya servido mucho. En total, pues él realizó 4 viajes, ¿verdad? Y este fue el primero. Y ya pues nos quedaría en nosotros ir viendo los segundos, terceros, porque los conocemos y conocemos la ciudad del primero, pues fuera bueno quizás, ¿verdad? Ir viendo el segundo, el tercero, el cuarto, y así pues para conocer más acerca de lo que hizo este hombre, Pablo. Bien, bendiciones, iglesia.